Hola, buenos días. Yo soy Bogi Bojorques. Bienvenidos a Sentido Existencial, a nuestra conferencia número 15. Agradecemos a los expertos por compartir sus conocimientos, experiencias, haciendo que este tiempo sea un momento donde a pesar del confinamiento podamos tener la libertad de elegir permanecer en casa cuidándonos y convertir este tiempo en una oportunidad para conectar con nuestro interior. Desde el conocimiento, donde el conocimiento va siendo nuestra guía para seguir adelante. A continuación, Armonía Lizárraga nos presentará a nuestro siguiente invitado, quien desde la medicina nos dará otra perspectiva. Gracias, Bogi. Yo les voy a presentar al doctor Alfredo Zúñiga, médico cirujano, psiquiatra y psicoterapeuta con subespecialidades en depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación. Es director de depresionyansiedad.com. Hoy el doctor Alfredo nos va a hablar del estrés, nuestro peor enemigo en la cuarentena. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación al foro. Adelante. Hola, buen día. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, miren, vamos a platicar hoy de un tema que es un tema pues que está muy de moda, ¿no? Mi idea es platicarles un poquito de qué es el estrés, que entendamos qué es el estrés, porque esto independientemente de que ahorita nos puede hacer mucho sentido con todo lo que estamos viviendo, pues son conocimientos que nos pueden servir para ir aplicando en la vida, ¿sí? El estrés de alguna forma es una de las condiciones más frecuentes que tenemos en la vida. Y déjenme platicarles un poquito qué quiere decir estrés. El estrés es un concepto que desarrolló un doctor que se llama el doctor Hans Selye. Él vivió prácticamente de principios de los 1900 a finales de los 1900. Y él se dio cuenta, como médico, que no importa de qué estuvieran enfermos sus pacientes, la mayoría tenían una serie de síntomas que eran los mismos. A todos les daba cansancio, a todos se les alteraba el sueño, todos sentían pérdida de la energía. Y entonces dijo, qué raro, porque este paciente está enfermo del corazón y este está enfermo del riñón. ¿Por qué todos tienen estos síntomas en común? Y en lugar de enfocar sus esfuerzos para tratar de identificar cada una de las enfermedades que tenían sus pacientes y buscar tratamientos para cada una de estas enfermedades, trató de explicar todos estos síntomas en común, como la pérdida de apetito, la falta de energía, etcétera, y lo llamó el síndrome de estar enfermo, ¿sí? Dijo, bueno, si todos estos pacientes tienen estos mismos síntomas, pues es muy probable que a lo mejor yo pueda tratar estos síntomas y a lo mejor ayudo al paciente a resolver su problema independientemente del origen de su problema. Y se dio cuenta además que todos estos signos y estos síntomas eran el resultado de los esfuerzos del cuerpo para responder a la angustia que generaba la enfermedad. Es decir, cuando uno estaba enfermo del corazón, o estaba enfermo del riñón, o estaba enfermo del intestino, el cuerpo empezaba a realizar esfuerzos importantes para responder a esta enfermedad, a esta angustia, a esta desesperación que generaba la enfermedad. A todos estos síntomas, más todas las alteraciones físicas, orgánicas, que se producían en situaciones de tensión, el doctor Selye las agrupó bajo la etiqueta del síndrome de estrés, ¿sí? También le llamó, o le llamaba en aquella época, el síndrome de adaptación general. Y él lo definía como un mecanismo automático que siempre se presenta de la misma forma y que se dispara cuando hay una situación estresante, decía. Lo que esto quería decir era que el cuerpo y la mente generaban una serie de reacciones, pues bastante poco relacionadas quizá con la enfermedad misma, pero lo que hacían era movilizar las reservas de energía del cuerpo para hacer frente a las demandas que se iban produciendo. Se dio cuenta que estas reacciones y estos síntomas no solo aparecían cuando uno estaba enfermo, también aparecían cuando las personas enfrentaban cambios importantes en su vida. Y entonces describió esto como un esfuerzo del cuerpo y de la mente para tratar de adaptarse a los cambios que puedan existir en el entorno
o dentro del mismo cuerpo cuando hay la presencia de una enfermedad. Dijo además que esta respuesta aparecía siempre que estábamos frente a estímulos agresivos, mencionado, ¿no? Ya sean estímulos físicos, ya sean estímulos emocionales, ya sean estímulos ambientales, sociales o de cualquier otro tipo. Es decir, siempre que nosotros estamos frente a un estímulo que consideramos agresivo, el cuerpo va a generar toda una reacción para tratar de manejar o de adaptarse a estos cambios y estos estímulos, y eso es lo que el doctor Seile denominó como estrés. Decía Seile además que una cosa muy importante es cómo ha evolucionado el ser humano. Miren, hace millones de años que empezaban las primeras especies a poblar la Tierra y hace algunos decenas de miles que apareció el ser humano, no había mayores estresores. Básicamente había dos estresores importantes. El primero, no hay alimento y tengo hambre. Y el segundo, pues me viene persiguiendo alguien que me quiere comer porque soy su alimento, ¿no? Eran, digamos, los dos estresores a los que se podía enfrentar el ser humano o cualquier otro ser vivo en la vida, ¿no? Difícilmente, además, estos estresores duraban más de unas cuantas horas, porque si tenía yo hambre, pues había que aprender este mecanismo de cómo me voy a adaptar a esta carencia de hambre o qué voy a hacer para cazar, y entonces el cuerpo empieza a desencadenar una serie de cambios para prepararse, para enfrentar el problema o para huir del problema. Entonces, ¿qué pasa? Conforme el ser humano va avanzando y va evolucionando y vamos generando grupos y ciudades y comercio y etcétera, etcétera, pues los estresores o la respuesta del cuerpo el día de hoy es muy distinta a lo que era antes. Porque si antes los únicos dos estresores importantes que habían eran necesito comer y necesito salvar mi vida, pues ahora hay estresores importantísimos que ya no ceden de un momento a otro. Antes, como les decía, pues en cuanto cazaba yo y tenía yo ya la comida, desaparecía el estrés. O cuando huía yo y salvaba la vida de quien me venía persiguiendo, pues también la libraba yo y desaparecía el estrés. El problema de hoy es que estamos metidos en situaciones o en un estilo de vida que ya no se acomoda a nuestra capacidad de adaptación. Por ejemplo, pues compramos cosas a meses sin intereses y hay que pagar la colegiatura de la escuela de los hijos durante los próximos 15 años y entonces los estresores no ceden. Los estresores son constantes, no desaparecen, no pasan o no se resuelven después de unas cuantas horas. Tengo una hipoteca de la casa para pagar en los próximos 20 años y entonces me echo encima un estresor que va a durar por lo menos 20 años porque voy a ver cómo demonios le hago para sacar para la renta, para la colegiatura, para pagar la hipoteca, para comprar la comida, para la gasolina, etcétera, 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 que nuestros estilos de vida pues nos han llevado a situaciones en las que cuesta mucho trabajo superar el estrés de un momento a otro. Antes los estreses eran momentáneos y ahora parece ser que compramos estreses a futuro durante años, ¿no? Por eso se hace la diferencia de lo que se llama el estrés moderno, porque el ser humano y el cuerpo no están hechos para aguantar estos estresores durante años. La mente y el cuerpo del ser humano están hechos para aguantar esta presión o estos estímulos agresivos durante unas cuantas horas, unos días quizá, ¿no? Esto hace que nuestro cuerpo tenga dificultad para adaptarse. Por eso la gente vive estresada. Por eso el estrés no es nada más una cuestión momentánea como lo fue durante miles de años. Ahora, el estrés se divide en diferentes fases. La primera fase es la fase de alarma, que es cuando aparece lo que nosotros llamamos el estresor. Cuando aparece este estímulo que consideramos agresivo o nocivo o negativo, al cual hay que adaptarse. Entonces, esta fase de alarma es cuando aparece el estresor y yo me doy cuenta que hay un cambio en mi entorno y tengo que adaptarme a este entorno. Aquí entran en juego dos factores muy importantes. El tamaño del estresor y mi capacidad de adaptación a ese estresor. Por ejemplo, un estresor puede ser, me cambio de vivir a otra ciudad. Entonces, cuando llego todo es nuevo
Y esto requiere que yo me adapte a las nuevas circunstancias, quizá al nuevo idioma, quizá a las rutinas, al trabajo, a los lugares. Y en lo que yo hago todo esto voy a estar estresado. Ahí está el estresor, ese no cambia, pero yo soy el que se tiene que adaptar a estas nuevas condiciones. En lo que yo logro adaptarme, voy a estar en esta fase de alarma que se llama estrés. Cuando yo me adapto, pues desaparece el estrés y yo ya puedo estar tranquilo y puedo estar en paz y preocuparme de alguna otra cosa. Mientras yo tenga el estímulo, mi mente no me va a permitir enfocarme en otra cosa. Hasta que yo tenga todo bajo control, voy a estar estresado. ¿Qué pasa si el estresor no desaparece o yo no logro adaptarme en un rato? Pues entonces paso de lo que se llama la fase de alarma a lo que se llama la fase de resistencia. Por ejemplo, me cambio a un trabajo o me cambian a mi jefe y mi jefe es una persona muy difícil. Y él no va a ceder, él siempre es difícil, siempre es difícil. Entonces el estresor continúa ahí y a mí me cuesta trabajo adaptarme. Va pasando el tiempo, entonces entro en lo que se llama la fase de resistencia del estrés. Vivo estresado, no logro adaptarme o el estresor no cede durante mucho tiempo. ¿Qué pasa si yo sigo sin lo adaptarme o el estresor no desaparece? Pues puede llegar un punto en el que llegue yo a lo que se llama la fase de agotamiento. Es decir, todas mis reservas energéticas para tratar de adaptarme a esta nueva situación o a este cambio en mi entorno, me llevan a desgastarme, a desgastarme, a desgastarme, hasta que un día ya no puedo más. Y ese día, pues como se dice comúnmente, me trueno, reviento. A esto también le llaman el burnout syndrome, el síndrome de estar quemado, ¿no? Cuando ya di toda la energía, ya gasté todas mis reservas energéticas tratando de adaptarme a este cambio y simplemente no lo logré y entonces reviento. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estresores nada más llegan a la fase de alarma. Me adapto rápido o desaparece rápido el estresor y se acabó el problema. A veces tardo más en adaptarme o el estresor no desaparece y entonces entro a la fase de resistencia. Y finalmente, si no logro adaptarme o no desaparece el estresor, puedo tronar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tarda uno en agotar las reservas energéticas? Pues depende de cada persona. Hay personas que las podemos reventar muy rápido, hay personas que pueden aguantar años y años y años con un estrés muy fuerte y parece ser que ahí la van llevando y ahí van manteniéndose enteros de alguna forma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la reacción de estrés? Porque el cuerpo lo manifiesta a través de liberar una serie de sustancias en la sangre. Una de ellas, quizá la que más han escuchado hablar, se llama adrenalina. La adrenalina sirve precisamente para preparar al cuerpo para enfrentar estas situaciones de estrés o amenazantes o de peligro o de riesgo. Para eso está hecho el estrés, para que yo pueda identificar una situación de riesgo o de peligro que me permita prepararme para enfrentar esa situación de riesgo o de peligro. Pensemos, por ejemplo, en el hombre de las cavernas, ¿no? Está plácidamente dentro de su cueva, comiendo la caza del día, y en eso aparece en la entrada de la cueva un tigre con unos colmillos de este tamaño. Eso es un estresor, ¿sí? Ese es el grado máximo de lo que sería un estresor. ¿Qué pasa? El cuerpo identifica este peligro y entonces tiene que prepararse para enfrentar este peligro o para huir de este peligro. Ese es el estrés, es esta reacción del cuerpo y de la mente para tratar de enfrentar o adaptarse o huir del peligro. Entonces, se libera la adrenalina y la adrenalina genera una serie de cambios físicos que podemos identificar muy bien cuando la gente está estresada. El corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Porque necesita llevar más sangre y más glucosa a las células, especialmente a las células de los músculos, que son las que normalmente van a tener que enfrentar la situación de peligro porque tengo que correr o tengo que pelear por mi vida. Entonces, la respiración se vuelve más rápida, menos profunda, las pupilas se dilatan, la piel, los vasos de la piel, los vasos sanguíneos de la piel se cierran porque la sangre no la necesito en la piel para estar rosadito. Necesito toda la sangre en los músculos, porque ahí es en donde se va a usar. Por eso dicen que se pone uno blanco del susto, ¿no? Y literalmente sucede. No sé si alguna vez han visto a alguien que presencia una situación de mucho temor y se ponen lívidos o se ponen blancos del susto. Y esta es la reacción de la adrenalina.
Además, existen una serie de cambios que son ya no solamente físicos para enfrentar la situación. Existe también lo que se llama no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es decir, se interrumpe la actividad que yo estaba haciendo. Si yo estaba comiendo y aparece el tigre, yo no puedo decirle, a ver, aguántame tantito, estoy comiendo. No, simplemente ya no puedo seguir comiendo. O si estaba yo durmiendo y abro el ojo y está el tigre ahí, pues no es como, a ver, espérame, me estiro. No, en el instante desaparece la capacidad de seguir haciendo lo que estaba yo haciendo, porque ahora toda mi energía y toda mi mente tienen que estar en enfrentar esta situación. Y el tercer cambio que sucede importante es un estado de hipervigilancia. Es decir, los órganos de los sentidos se agudizan y estoy yo más pendiente a cualquier ruido y cualquier cosa que se mueve, las pupilas se dilatan para que pueda yo percibir cualquier movimiento y cualquier sonido, luego volteo. Y entonces anda uno como irritable, ¿no? Cuando está uno estresado, nada más lo tocas y luego brinca uno y se desespera uno y anda uno como en este estado de paranoia, de hipervigilancia, de estar muy al pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ¿qué pasa? No puedo dormir, se me quita el apetito, estoy irritable, estoy todo el tiempo pendiente del más mínimo detalle. Si ustedes se fijan, todo esto lo podemos identificar con las cosas que pasan cuando uno está estresado. Entonces, ¿qué pasa? Estas reacciones son inevitables. Nadie puede librarse del estrés. Siempre que aparece un cambio, un estímulo amenazante, entra este mecanismo que está genéticamente codificado, se libera adrenalina y yo entro en este estado de alarma, ¿ok? Si el estresor desaparece pronto, pues vuelvo a estar en mi estado de tranquilidad, de reposo y listo. Si no desaparece pronto, puedo entrar en esta fase de estar estresado todo el tiempo, a todas horas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues con esto del coronavirus. Hay un estresor ahí que no cede y que además no vemos para cuándo vaya a ceder. Entonces, nadie se puede liberar de un estresor. Ahora, ¿cuáles son los síntomas normales del estrés? Y digo normales porque todos nos podemos estresar con estresores que son inevitables y que son normales de la vida, ¿sí? Termino con la novia, pues eso me va a estresar porque implica un cambio. Tengo que hacer home office, pues eso me estresa porque implica adaptarme a un nuevo estilo de vida. Termino la universidad, pues es un estresor por el que todos pasamos. Entro a la adolescencia, salgo de la adolescencia, se muere un ser querido, me divorcio, me caso. Son estresores a los que todos estamos expuestos y que todos vivimos en algún momento. Entonces, en esta fase aguda de estrés o en esta primera fase del estrés de alarma, es normal que aparezcan síntomas que no requieren de tratamiento y que se consideran propios del estrés normal, y lo voy a poner entre comillas, que todos vivimos. Puede haber un poco de dolores de cabeza, puede haber un poco de insomnio, puede haber un poco como de intranquilidad, y bueno, pues eso quizá no estorbe tanto para la vida. ¿Qué pasa cuando el estresor no cede, cuando yo no logro adaptarme? Entonces empiezan a aparecer síntomas del estrés que ya no son normales. Y es un primer foquito rojo que dice, aguas, aquí no te estás adaptando al estrés y a lo mejor tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Empiezan los dolores de cabeza frecuentes, fuertes, migrañas constantes, taquicardias todo el tiempo, latidos en el corazón, aumenta la presión arterial, la adrenalina hace que suba la presión arterial por ratos o por periodos un poco largos. A esto le llamamos hipertensión arterial reactiva. A lo mejor han oído hablar de ese término, ¿no? Es una reacción a una situación de estrés. Puede haber dolores musculares del cuello, de la nuca, de la espalda, estamos todos contracturados. Pueden aparecer angustia, puede aparecer ganas de llorar todo el tiempo, un cansancio excesivo que ya no me permite estar activo, estoy todo débil, me cuesta trabajo levantarme de la cama, duermo todo el día. Estos síntomas del estrés ya no son normales, ya significan algo aquí no está bien, ya no es una respuesta normal, hay que hacer algo al respecto. Puede haber entonces, si sigue el estresor y demás, síntomas un poco más graves. Empezamos a tener gastritis, empezamos a tener colitis,
que bueno, ya no se llama colitis, ahora le llaman el síndrome del colon irritable, ¿no? Puede haber dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, podemos empezar a tener síntomas de alergias o de asma, podemos empezar a tener disfunciones sexuales, podemos empezar a tener pesadillas e incluso esto se puede convertir en dos cosas, que son las dos enfermedades más frecuentes en el mundo y que con mucha frecuencia comienzan con estrés. Un trastorno depresivo, lo que llamamos depresión mayor, y los trastornos de ansiedad, la enfermedad de la ansiedad. Esto sucede cuando ya ha pasado un tiempo y no logramos adaptarnos o el estresor no cede, podemos terminar de un estrés en una depresión o de un estrés en un trastorno de ansiedad. Por eso es bien importante tener todas estas cosas claras y tenerlas en mente cuando estemos sintiéndonos estresados, ¿sí? Si no hacemos algo al respecto y simplemente lo dejamos pasar, pues esto tiende a empeorar, especialmente en situaciones como la de hoy, en donde, insisto, no vemos claro el fin de todo esto. El estresor va a estar ahí un buen tiempo. Ahora, existen diferentes categorías de estresores, les llamamos, ¿sí? Y les voy a decir cuáles son en general y vamos a ver cuáles de estas son las que estamos viviendo quizá el día de hoy. Miren, la primera situación, que es un estrés universal del que nadie se libera, es cuando nos ponen en situaciones en las que nos fuerzan a procesar información rápidamente. ¿Ok? Si yo le digo a alguien, a ver, resuelve este sudoku, pues lo puede uno resolver con calmita y demás. Pero si yo le digo, tienes 1 minuto para resolver este sudoku, lo estoy forzando a procesar información rápidamente y entonces es muy fácil que la persona se estrese. Si yo le digo a alguien, dame una respuesta pero rápido, la persona se va a estresar porque entonces lo estoy forzando a procesar mucha información en poco tiempo. Y ese es un estresor del que nadie se libra. También existen los estresores ambientales, estímulos ambientales dañinos. El ruido, la contaminación, el tráfico, todas estas cosas son estresores. Sale uno a la calle en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las ciudades donde hay mucho tráfico y está toda la gente aventándote el carro y hace calor y hay gritos y te tocan la bocina del coche constantemente. Bueno, pues ese es un estresor del que nadie se libra tampoco, ¿sí? Otra de las categorías de los estresores son las percepciones de amenaza. Cuando yo estoy en una situación que yo considero amenazante, aunque no necesariamente lo sea, eso me va a generar a mí un estrés muy importante. Por ejemplo, el coronavirus es una situación que mucha gente va a percibir como amenazante. Muy pocos son los que hoy en día todavía siguen creyendo que esto no existe o que esto es un cuento. Esos son los que nos estresan, pero los que lo percibimos como amenazante, nos empieza a generar un estrés importante. Además, cualquier alteración de las funciones fisiológicas, una enfermedad, me rompí una pierna, me dio un infarto, cualquier alteración en mis funciones biológicas, físicas, también es un estresor natural del que muy poca gente se libera. Una persona que tiene un infarto y que ya no puede hacer ejercicio, que ya no puede hacer deporte, pues va a vivir estresada porque hay una alteración en todas mis funciones físicas o fisiológicas. El aislamiento y el confinamiento son estresores universales de los más importantes. Miren, todo esto ha sido muy estudiado en los lugares en donde más está confinada la gente, por ejemplo, las prisiones. Se ha visto que el estresor de estar confinado a 4 paredes es tan grande que en todas las cárceles, en todos los centros de detención y todo, hay áreas en donde los pacientes, pues a los internos, los llevan a los talleres a trabajar y los sacan a los patios a hacer actividad física y los llevan a salas de cine donde les muestran películas. ¿Por qué? Porque si los tuviéramos todo el tiempo confinados a una celda, terminarían todos los pacientes pegándose un tiro. Nadie aguanta ese estrés. A lo mejor lo han visto en las películas, cuando incluso en las cárceles alguien se porta mal y lo quieren hacer entrar en razón, lo mandan a lo que le llaman el hoyo, ¿no? Es una celda de 2x2, incomunicado, en donde está simplemente rodeado de 4 paredes, y eso, créanme, eso truena a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa cuando llevamos 3 meses
confinados y aislados en nuestra casa, viendo a la misma gente, los mismos espacios sin poder salir. Pues este es un estresor, insisto, del que nadie, absolutamente nadie se puede salvar. Otro estresor importante es el bloqueo a nuestros intereses. Cualquier persona que tú le dices no puedes hacer cosas que para ti son importantes, interesantes, amenas, agradables, la vas a estresar. Incluso si tú nunca vas al cine, pero te dicen, bueno, pues ahora no puedes ir al cine aunque quieras porque están cerrados, eso te va a generar un estrés. Y ahora están cerrados los restaurantes, están cerradas las tiendas, no puede uno ir a correr a los parques porque están cerrados. Entonces, todos nuestros intereses están bloqueados y no por una decisión propia. Porque aunque quisiéramos, no podemos ir a ningún lado, no podemos ir a un restaurante, no podemos ir a tomar un café a una cafetería. Entonces, esto es un estresor bien importante. La presión grupal es otro estresor importante. No me creen, vean a los chavos adolescentes que quieren pertenecer a un grupo y entonces quieren estar delgadas y quieren verse bien y quieren tener el pelo y el acné no les permite salir por la presión grupal, por esta necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo y las presiones que vienen de fuera de cómo debemos ser o cómo debemos actuar o cómo debemos vernos. Y el último, quizá el más grande de los estresores, es la incertidumbre. El no saber qué sigue, el no saber qué viene. Entonces, estamos sometidos a 3 de los estresores más grandes que hay actualmente. El aislamiento, el confinamiento, el bloqueo de nuestros intereses y la incertidumbre. Y créanme, no hay quien diga, yo estoy bien tranquilo con todo esto, no pasa nada. A lo mejor hay personas que tienen una gran capacidad de adaptación y no les pega tan fuerte. Pero yo les aseguro que a todos y a todas ustedes están empezando a no dormir adecuadamente, están empezando a estar muy aburridos y desesperados, quizá irritables, empezamos a comer de más, estamos cansados todo el día y no entendemos por qué, porque no hemos hecho nada. Pues este es justamente el estrés. Este es el estrés al que estamos sometidos todos. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago nada al respecto? Pues van a aparecer todas las complicaciones. Ya habíamos dicho, trastornos de ansiedad, gastritis, disfunción familiar, ataques de pánico, trastornos sexuales, accidentes, frustración, disfunciones laborales, insomnio, colitis, adicciones, migrañas, agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir ya las cosas no están bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, todos estamos sometidos a esto, todos estamos muy claros que esto está a la orden del día. ¿Qué podemos hacer? Miren, déjenme darles lo que yo llamo las 11 pasos para evitar el estrés, ¿sí? Y déjenme compartirles una pantallita donde tengo una tablita para que si les interesa lo anoten. Híjole, no voy a poder porque tengo que reiniciar, pero bueno, se los platico. No pasa nada. El primero, haz una agenda de eventos sociales. No tienen idea cómo la socialización ayuda al estrés. El poder ver a nuestros amigos, el poder hacer Zooms con mi familia, a la que no veo hace meses, el poder platicar con mis amigos de la infancia o con mi gente querida. Ahora los chavos, y voy a usar el término que utilizan mis hijos y los otros adolescentes, hacen pedas virtuales, le llaman, ¿no? Se echan sus copitas de vino, se echan sus tragos con sus amigos y platican como si estuvieran en casa de uno tomándose una cubita, cada quien con su cuba a un lado, y se la pasan muy bien y se ríen y conviven y etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Discúlpeme, puede irlo mencionando y Moni o Boggy se lo van apuntando en el chat, por favor, las 11 sugerencias o la tabla que nos va a dar de los 11 estresores. Sí, claro, con gusto. Gracias y discúlpeme. No pasa nada, al contrario. Entonces, agenda en eventos sociales, ¿sí?
Y ahora que nos permitan empezar a salir, o cuando sea seguro salir, porque no necesariamente cuando nos lo permitan significa que es seguro, y empecemos quizá a visitar a nuestros familiares y todo, eso nos va a caer muy bien para aliviar el estrés, ¿sí? Segundo tip para el estrés. Sigan un plan de actividad física, un plan de entrenamiento, ¿no? La actividad física es extraordinaria para liberar el estrés. Aunque no resuelve la causa, ayuda a que uno no esté cargando y cargando y cargando el estrés. Es una forma de darle salida al estrés. Podemos hacer una rutina de yoga, podemos hacer un rato de corredora o de bicicleta estática. Los que tienen suerte a lo mejor tienen un espacio donde haya escaleras y puedan subir y bajar escaleras, hacer lagartijas, hacer abdominales, saltar la cuerda. En fin, hay 1500 cosas que podemos hacer. Y los que les gusta más, pues prepárense quizá para correr una carrera de 5 kilómetros, pónganse una meta y hagan un plan de entrenamiento o de actividad física que tenga como meta o hacer una carrera o inscribirme en algún evento deportivo o simplemente mejorar mi condición física. 3, practiquen un hobby, el que sea, que puede ir desde la lectura, coleccionar algo, un hobby nos va a mantener la mente ocupada, nos va a permitir también estar en algo que nos genera placer. Los hobbies son muy importantes porque desencadenan o estimulan una cosa que se llama el centro del placer en el cerebro. Y eso genera sustancias como dopamina que nos permiten estar tranquilos y estar en paz, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Por ejemplo, el voluntariado. El voluntariado es extraordinario para el estrés. Quizá ahorita las condiciones no lo permitan, o por lo menos no lo permitan de manera física, a lo mejor de manera virtual. Podemos hacer algún tipo de voluntariado en lo que sea, ayudar a alguna institución, hacer algo en donde yo esté ocupado, en donde yo tenga un propósito, en donde yo ayude, en donde yo me sienta satisfecho con actividad que estoy haciendo por los demás. Eso genera una gran sensación de tranquilidad también. Siguiente. Escribe lo que yo llamo un manifiesto o una declaración de propósitos. Haz una lista de cosas que quieres lograr. Haz una lista de cosas que te propones para hacer por lo que queda de la cuarentena, ¿sí? Voy a retomar a mis amistades que hace mucho que no veo. Voy a contactar a mis parientes que hace tiempo que no les hablo. Voy a terminar el proyecto que dejé a la mitad hace unos años. Voy a aprender inglés, voy a practicar alguna actividad que siempre he querido, como aprender a pintar. En fin, hagan una lista de cosas, una declaración de propósitos que les den un sentido de qué podemos hacer con nuestro tiempo, con nuestra energía durante este encierro que insisto, pues a lo mejor va un poco para largo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Buscar ayuda. Si ya la situación se me está saliendo de las manos, si ya no estoy durmiendo, si ya estoy ansioso todo el tiempo, si estoy teniendo ataques de pánico, no se vale aguantárselos. Existen profesionales de la salud que nos pueden ayudar a resolver todas estas cosas. Estoy deprimido, estoy llorando, estoy pensando que mejor ya me muero. Busquen ayuda. Hay un principio que yo siempre les digo a mis pacientes y que es importante tenerlo claro. Estas cosas, el estrés, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, el insomnio, todo lo que ahorita mucha gente está viviendo, no se van a resolver echándole ganas. Esto no es un problema de falta de fuerza de voluntad, ni de debilidad de carácter, ni es normal que aparezca todo esto. El que ahorita sea común no lo hace normal. Entonces, si no estoy durmiendo, eso va a empeorar mi estrés. El no tener un descanso adecuado durante las noches, el no dormir adecuadamente durante las noches, eso va a empeorar el estrés al día siguiente. Entonces, buscar ayuda es uno de los puntos que son muy importantes para evitar el estrés. Hagan que el resto se ría. Es otra de las 11 cosas que son extraordinariamente útiles. Miren, si reírse es sano y ayuda a quitar el estrés, hacer que los otros se rían todavía más, ¿sí?
A lo mejor no somos los mejores para contar chistes, pero si logramos hacer que la gente se ría, eso nos va a desestresar a nosotros muchísimo y va a desestresar a los otros también. Entonces, busquen situaciones en las que haya risas, y hagan ustedes reír a los demás de ser posible. Si no se puede, porque no soy bueno para contar chistes, bueno, pues vean películas cómicas o vean algún stand-up de alguien que les haga reír, porque esto sirve y sirve muchísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Miren, hacer una lista de escape, le llamo yo, con cosas que podemos hacer cuando el asunto se nos vaya de las manos. Es decir, ya me di cuenta que estoy muy estresado, ¿qué puedo hacer? Pues tengan una lista de cosas que yo sé que a mí me funcionan. Salir a caminar, jugar con mi mascota, darme un baño con agua tibia, darme un masaje, poner mi disco favorito y bailar un rato, ver una serie que me gusta, tocar un instrumento musical, en fin. ¿Qué pasa si yo estoy muy estresado y no tengo una lista? Pues en el momento va a ser muy difícil que se me ocurra qué hacer. De verdad, lo agarran a uno en curva y entonces a uno no se le ocurre en ese momento 100 cosas que podría uno hacer. En cambio, si yo tengo mi lista de emergencia o mi lista de escape, cuando empiece yo a no estar bien, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, pues en mi lista está, voy a salir a caminar. Y en la lista tiene que haber no solo el plan B, tiene que haber un plan C y un plan D y un plan E. Porque si yo digo, bueno, a mí lo que me ayuda es salir a caminar, y en el momento que veo mi lista dice, voy a salir a caminar, pero está cayendo un aguacero espantoso como el que cayó hace unos días en la Ciudad de México, pues entonces ya no pude salir a caminar, y si no tengo un plan C, en ese momento no se me va a ocurrir, no voy a poder improvisar, y entonces va a ser muy difícil salir del estrés. Entonces, podemos hablarle a un amigo, podemos hacer algo que a nosotros nos relaje. ¿De acuerdo? Meditar, hacer yoga, hacer algo de ejercicio, lo que a cada quien le funcione, porque ahí sí cada quien es experto en sí mismo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues miren, existe una cosa que yo le llamo el ritual de la mañana, ¿no? Hagamos un ritual que desde la mañana me permita levantarme en paz. Porque si yo empiezo la mañana diciendo, chin, ya se me hizo tarde y tengo que desayunar rápido y mis hijos no se han levantado y tienen que meterse a sus clases y ya empezamos mal el día. ¿Qué pasa si yo empiezo mi ritual de la mañana con un buen desayuno, a lo mejor un buen libro, a lo mejor haciendo algo de ejercicio, dándome un baño con agua calentita que me relaje? Pues eso va a cambiar la dinámica del día completo, ¿de acuerdo? Siguiente cosa que podemos hacer, dejar de dar excusas. Somos expertos en dar excusas. No, es que no hice ejercicio porque me desvelé. No, es que no puedo llevar la dieta porque pues no tengo comida saludable ahorita en la casa y no puedo salir al súper. En fin, vamos a dejar de dar excusas. Vamos a planear, vamos a proponernos las cosas, a buscar metas específicas y a lograrlas. Estamos en la época de dar excusas. Miren, todos llevamos dentro lo que yo llamo un saboteador profesional, ¿sí? Ese saboteador profesional tiene como función evitar que hagamos lo que nos proponemos hacer. Y ese está ahí todo el tiempo funcionando. Entonces, cada vez que yo me proponga algo y no lo logre, tengo que pensar que lo que estoy haciendo es sabotearme. Porque si lo que yo me propongo son cosas perfectamente logrables, como me voy a levantar todos los días a hacer ejercicio, y no lo hago, pues me estoy saboteando. Entonces vamos a dejar de dar excusas y vamos a buscar la forma de empezar a comprometernos con nosotros mismos, no con los demás. Y la última, seamos responsables. ¿Responsables de qué? De algo, de lo que quieran. De nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestras mascotas. La responsabilidad es algo que nos va a ayudar mucho a salir del estrés, porque la responsabilidad es justamente lo que necesitamos para poder salir del estrés. En vez de quejarnos de lo mal que están las cosas, en vez de sufrir los problemas y el encierro y todo esto, vamos a hacernos responsables de qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto, cómo voy a hacer que mi trabajo funcione mejor. Si ahorita me quedé sin trabajo, pues voy a ser responsable y voy a buscar alguna actividad que me permita adaptarme a esta nueva situación. Y eso se hace con responsabilidad. Ahorita mucha gente está utilizando estos espacios y estos tiempos para liberarse de las responsabilidades. No, ya terminó la escuela, no tengo nada que hacer.
me voy a echar en la cama todo el día. No, vamos a buscar responsabilidades. Pues ahorita estoy haciendo home office y la verdad es que no hay mucho trabajo, entonces pues me pongo a ver series todo el día. No, vamos a buscar responsabilidades. Las responsabilidades ayudan y ayudan mucho. Entonces, creo que si hacemos estas 11 cositas, habrá muchas más y cada quien podrá ir descubriendo las suyas y podemos hacer una búsqueda en Google de 1500 cosas que hacer cuando estamos estresados, ¿no? Pero creo que estas son las que más podemos practicar ahorita, las que podemos hacer en casa durante toda esta situación. Entonces, a manera de resumen, es importante entender que el estrés no viene de afuera. El estrés es una respuesta del cuerpo y de la mente para tratar de adaptarse a un estímulo que puede venir de afuera. Y aquí entran en juego dos cosas. Mi capacidad de adaptación, las personas que tienen una mayor capacidad de adaptación se van a estresar mucho menos y van a poder adaptarse a la situación fácilmente. Y el tamaño del estresor. Porque si el estresor es muy grande, aunque mi capacidad sea muy buena, voy a estar estresado. Ahora, ¿qué pasa si caemos en esta combinación de un estresor muy grande y una capacidad de adaptación muy pequeña? Bueno, pues entonces inevitablemente vamos a vivir estresados. Si yo tengo un estresor pequeño y una capacidad de adaptación muy grande, probablemente ni me voy a estresar. ¿Sí? Esto es muy variable. El estrés va a afectar a cada quien de forma distinta, dependiendo de, pues un poco de las herramientas que cada quien trae. Y si por algún motivo necesitamos tener más de estas herramientas, pues hagamos uno de los puntos que decía, busquen ayuda. ¿Sí? La ayuda que podamos buscar profesional, la gente que busca ayuda profesional, es precisamente para obtener herramientas, para tener más capacidad de adaptación. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sugerencias, críticas, quejas. Yo tengo una pregunta. Bueno, pero primero Olga. Sí, Bogi, perdóname. No, tú. Para que abra las preguntas después, yo nada más hacer un comentario. Primero, felicitarlo por su excelente ponencia. No sé si me ubique, nosotros compartimos Canal 11, Sí. La vez que estuvimos hablando de los libros de autoayuda. Así es. Por cierto, quiero mencionarle que todos mis alumnos del Instituto Londres, MISCOAC, aquí está la directora de la escuela, mi jefa, la licenciada Misaimé, que por cierto anda un poco estresada por lo del temblor, pero todos estamos estresados. Misaimé, ¿quién nos estresó ayer? Estuvo espantoso, menos mal que la alarma sonó y pudimos salir corriendo con nuestras chivas. Gracias, doctor, por su maravillosa ponencia. Estos 11 puntos son memorables, la verdad. Yo nada más hacer una anotación para juntar con el tema de la logoterapia, que es lo mío. Mientras que usted nos habla de adaptación y el síndrome general de adaptación, reacción de alarma, acomodación y el agotamiento, la fase en la cual estamos entrando ya muchos de nosotros, que es agotarnos y empezar a mostrar esta sintomatología de la cual usted hablaba al principio, agregar esta parte de, me parece contundente y maravilloso que usted dice que el estrés no viene de afuera, el demonio no está afuera, perdonen que hable de demonio, los demonios están adentro y en la interpretación que yo hago. Y ahí entra el término clave de la logoterapia, que es la decisión, la capacidad mía desde mi dimensión espiritual de decidir con qué me quedo, qué compro, a qué le hago caso y a quién escucho. ¿Sí? Usted va a decidir a qué lobo va a alimentar, al lobo bueno o al lobo malo. Y si alimenta al lobo malo, vivirá estresada, tensionada, presionada y todo eso que termina en hada como zapato. Acuérdese del sentido del humor. Yo aplico mucho el sentido del humor. Maravillosa su compartimiento, sus experiencias, doctor. No he tenido el gusto de ser su alumna, pero tiene usted aquí en este foro muchas alumnas, porque muchas de estas niñas que estoy viendo aquí han sido sus alumnas, ya lo van a querer felicitar, abrazar y tocar, que ahorita no se puede. Entonces, que nos quede esta parte de reconocer que estamos estresados. Hoy hemos amanecido muchos con sensaciones extrañas, pero acordémonos que ayer tembló y eso nos mueve mucho. No solamente nos mueve la tierra, sino que también nos mueve el cuerpo, el alma y el espíritu. Y
aprendamos a ir diferenciando con qué nos queremos quedar. Por eso ese plan de salida, cuando sientas que te va a rebasar, como decía el doctor, una lista de escape que es el número 7, tenga su lista de escape a la mano. A ver, no tirarse por la ventana, esa no es una buena sugerencia, porque eso es lo que nos da cuando hay temblor, ganas de tirarnos por la ventana o de subirnos al ascensor o de atropellar el que va por la escalera, ¿no? Un plan de escape bueno que se acorde con la realidad, salir a caminar, a dar una vuelta a la manzana, se puede, eso sería maravilloso. De nuevo, muchas gracias, Boggy. Te cedo la palabra, gracias. Primero, Gracias, Olga. Boggy, nada más para decirles que ya empiezan las preguntas. Quien quiera preguntar algo, levante la manita y les voy a prender el micrófono o por el chat. Ahorita ya, Boggy, puedes decirla ya. Gracias. Ok, doctor, yo te quería hacer personalmente una pregunta. Porque nosotros los logoterapeutas pues hablamos del sentido de vida, de la postura, de la actitud que debemos tomar, pero ¿cómo sabemos cuál es el límite? ¿Cuándo debemos recurrir, por ejemplo, a ti como psiquiatra? ¿Cuáles son los síntomas de alarma donde ya es necesaria una atención de un doctor o médica? Bien, mira, como decíamos hace un rato, tanto la ansiedad como la depresión tienen dos componentes. El estrés tiene dos componentes. Un componente físico, fisiológico, bioquímico, y un componente que tiene que ver con situaciones de vida y problemas y dificultades y todo esto. Entonces, cuando tenemos estos dos componentes, pues tenemos todos los ingredientes para que se manifieste el estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Y es importante entender que no podemos seguir separando la psicología de la medicina, ¿sí? O la psicología de la psiquiatría, por decirlo de alguna manera. Quizá los psiquiatras tenemos el enfoque primero médico, muchos nos quedamos con ese enfoque médico y lo único que podemos hacer es recetar medicamentos. Algunos otros estudiamos la parte de la psicoterapia y podemos trabajar las otras herramientas, pero hoy en día ya no podemos seguir separando lo físico de lo psicológico. De hecho, en las mejores escuelas del mundo, las carreras de psicología ahora se han convertido en lo que se llama psicología biológica. Y la psicología y la psiquiatría van a desaparecer, esa es la tendencia actualmente, y van a ser sustituidas por lo que llamamos las neurociencias, que ya empezamos a ver este movimiento bastante fuerte. En las escuelas de psicología ya te enseñan a recetar medicamentos cuando es necesario, en fin. ¿Qué podemos hacer? Pues conocer nuestro propio límite sería el primer paso, ¿no? Saber hasta dónde yo puedo ayudar a una persona que está enfrente de mí. Si yo veo que está teniendo insomnio, que está teniendo ataques de pánico, que está teniendo dolores de cabeza, que tiene colitis, que tiene gastritis y todos estos síntomas que ya no son normales, a lo mejor valdría la pena valorar si la persona requiere algún tratamiento médico, además de lo que yo le pueda dar como herramientas. Y algo que decía Olga que me parece muy interesante es precisamente esto de buscar el sentido de vida y de decidir yo a qué lobos les hago caso. Esas son las herramientas que podemos trabajar los que somos terapeutas, darle al paciente, a la persona, estas herramientas, porque no es tan fácil como decir, pues no le voy a hacer caso a esto que estoy pensando. No es así de fácil, a veces necesitamos un entrenamiento en ello. Y si combinamos este entrenamiento, que para algunas personas puede ser suficiente, con un tratamiento médico que para otras personas es necesario, pues entonces vamos a poder dar pues la solución más adecuada a este problema. No quedarnos solamente con medio tratamiento tratando la parte médica o tratando la parte emocional, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, Bob. Sí, yo creo que como en una atención interdisciplinaria donde todos podamos hacer un equipo, exactamente, ver cuáles son los límites y las necesidades particularizando, o sea, dependiendo de cada caso, pero cómo todos podemos formar un equipo para sacar adelante un paciente. O para que nosotros mismos a veces podamos saber pedir ayuda. Claro, y ojalá siempre trabajáramos en equipo, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país, en nuestra cultura, tendemos mucho a trabajar en forma muy individual. Mira, te voy a decir una cosa que no me gusta decirla, pero que es cierta. Entre médicos existen comentarios como, no le voy a mandar a mi paciente, a mi colega, porque me lo va a robar, ¿no? Entonces, cosas de este tipo que
pues que no deberían de estar sucediendo. Deberíamos de tener todos un equipo de trabajo para darle al paciente pues la atención más completa posible. Hoy en día ya no podemos seguir atacando los problemas emocionales desde un solo punto de vista. Creo que no debería de ser. Muy bien, doctor. A mí me queda claro, no sé, Armonía, si hay alguien más que tenga Sí, una pregunta. Tomo la palabra, tomo la palabra. ¿Mande? Moni, tomo la palabra. ¿Quieres? Sí. Ahorita Sí, leo la pregunta. Sí, aquí dice Carolina Villalobos, me parece importante, para felicitar al doctor y a las organizadoras, excelente ponencia. Han estado poniendo en el chat lo claro, lo práctico, lo pertinente, lo prudente, lo propio, lo correcto del doctor. Gracias. Aquí dice Patricia Padilla que la actitud ante los estresores es elección. Aquí dice Leonora, ¿cómo se puede ayudar a los niños en esta pandemia, doctor? Bien, los niños es un tema bien importante porque se estresan igual que los adultos, nada más que los niños tienen menor capacidad de adaptación. El estresor es el mismo, su forma de interpretar las cosas puede ser muy diferente. Creo que lo mejor que podemos hacer con los niños es hablar y escucharlos, ¿sí? Yo hay una técnica que aprendí en algún momento para los niños y es que los niños lo que más estrés les puede generar es la incertidumbre, porque ellos no entienden las cosas de la misma forma que las entendemos los adultos, porque su cerebro no está desarrollado de la misma forma en la que está desarrollado el cerebro adulto. Entonces les cuesta trabajo entender las cosas. Y siempre los niños preguntan, siempre. Un niño que no entiende algo lo va a preguntar. Un niño que no pregunta es porque ya preguntó muchas veces y o no obtuvo respuestas adecuadas o obtuvo respuestas negativas y entonces mejor no pregunta. Y lo que tenemos que hacer cuando un niño pregunte no es contestarle inmediatamente la pregunta, es pedirle a él que conteste su pregunta y sobre de eso yo ya le contesto la pregunta o le corrijo su respuesta. Esto nos permite dos o varias cosas. Una, saber qué información tiene, cómo ve él las cosas, quizás saber de dónde sacó esa información y ver cuáles son sus fuentes de información. Y le damos un espacio que le mejore y le trabaje mucho la autoestima. Porque un niño que tú le preguntas, que te dice, oye, ¿el coronavirus es peligroso? Yo le preguntaría, antes de contestar, le diría, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el coronavirus es peligroso y por qué? Y entonces que él me dé su explicación y que él me diga qué es lo que él trae en la cabeza. Cuando yo le doy al niño este foro para hablar y para expresarse, lo que le estoy diciendo de mensaje es, mira, lo que tú tienes que decir es importante. A mí me interesa. Y esto fortalece mucho la seguridad de la autoestima en los niños. Y además nos permite a nosotros como papás, por ejemplo, saber con qué información cuentan, de dónde la sacaron. Y si lo que él me dice es correcto, le digo, perfecto, así es. Y si no es correcto, le digo, mira, sí, pero aquí es así o es de esta otra manera. Y entonces sobre su misma respuesta yo voy corrigiendo. La comunicación es lo que más puede ayudar a un niño. Ahora, existe, y esto es un dato bien interesante, existe una hormona que nosotros llamamos la hormona del apapacho o la hormona de la felicidad o la hormona del amor o la hormona de la cercanía, que se libera en el cuerpo cada vez que nosotros recibimos un abrazo, cada vez que nosotros acariciamos a alguien a quien queremos. Nuestro cerebro empieza a producir sustancias que generan tranquilidad, que bajan la presión arterial, que quitan la ansiedad. Por eso un niño que está asustado, lo primero que hace es correr a su mamá para que su mamá lo abrace y en el momento que la mamá lo abraza, al niño se le quita el miedo de inmediato. El niño se siente seguro, se siente en paz, ¿sí? Entonces, esto, el poder abrazar a un hijo, el poderle dar besos, el poderlo tener cerca, el contacto físico es bien importante con los niños, porque esto los tranquiliza, esto los relaja, esto les quita la ansiedad. Entonces, el contacto físico es importante, hablar con ellos es importante, escucharlos es súper importante y todas las demás cosas que estuvimos hablando de los 11 puntos,
que hagan ejercicio, que hagan un hobby, que platiquen con sus amigos. Si ellos no pueden poner la computadora, se las ponemos nosotros, para que platiquen con sus amigos de la escuela, que ahora, pues, como ya no están en clases, ya no los están viendo, pero pues que eso no significa que no puedan convivir con ellos. En fin, creo que los principios son exactamente los mismos con estas pequeñas variantes, ¿no? Gracias. Le doy la palabra a Mayra, que quiere hacer una pregunta. Mayra, adelante. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto. Yo siempre me quedé con las ganas de entrar a un taller ahí en el Instituto de Ismael, a tu taller de depresión. Entonces dije, esta no me la pierdo. Y la verdad, mi expectativa quedó, pero totalmente cumplida, excelente, me encantó. Y veo que tienes unos conocimientos muy, muy importantes. Me saluda mucho a Cristi, yo he estado mucho con ella en grupos. Gracias. Bueno, la pregunta es esta. Ahorita que decías que se va a juntar la psicología y la psiquiatría, que me parece a mí que sería fundamental, yo siempre he pensado, y me gustaría que me sacaras de esta duda, de que muchas veces cuando nada más te medican y no se arregla el problema existencial, es cuando queda la adicción por ejemplo, al antidepresivo. Mira, más que una adicción, porque los antidepresivos no producen adicción, es lo siguiente. En la ansiedad, en la depresión, en el insomnio, en todas estas cosas, hay una causa. Y no se trata de quitar el síntoma, se trata de resolver la causa. Desgraciadamente, la medicina moderna hoy en día está muy enfocada a resolver el síntoma, a quitar síntomas, no a trabajar sobre las causas. Y en psiquiatría esto es muy frecuente, ¿sí? Yo te doy un antidepresivo, te quito los síntomas de la depresión, o te doy un medicamento para la ansiedad y te quito los síntomas de la ansiedad, y tú te vas a sentir a todo dar mientras te tomas el medicamento. El problema es que cuando yo te quite el medicamento, si las broncas siguen estando ahí y yo sigo sin saber cómo resolverlas, pues más tardo en quitar el medicamento que las broncas me vuelven a deprimir o me vuelven a angustiar. Y entonces las recaídas suelen ser inevitables. Y no es que genere una adicción, porque no hay una adicción como tal. Lo que pasa es que como no se ha resuelto nada, pues yo necesito seguir tomando el medicamento para sentirme bien. Entonces, un tratamiento adecuado siempre implica, vamos a tomar este medicamento en lo que encontramos la causa y la resolvemos, para que cuando yo quite el medicamento, yo tenga la tranquilidad de que las broncas están contenidas, están bajo control, y las que vengan, porque en la vida las broncas están formadas y esperando turno, que yo sepa que cuento con las herramientas para enfrentarlas, para resolverlas, que no me van a rebasar, y entonces de esta manera yo disminuyo radicalmente las probabilidades de una recaída. El problema es que si yo solo manejo la parte psicológica y las herramientas, pues las herramientas no me van a reequilibrar la bioquímica. Y si yo solo manejo el medicamento no me va a resolver las broncas. Entonces, no todos los pacientes requieren medicamento, eso también es real. Pero creo que un tratamiento adecuado debería siempre incluir, pues, el mayor número de frentes posible, ¿no? ¿Y en qué momento crees tú que sería como, por ejemplo, como nosotros que damos terapia, ver hasta qué punto tienes que mandar a un psiquiatra a un paciente que está teniendo problemas? Darle chance, por ejemplo, 5 sesiones si ves que va bajando la ansiedad o esto, o cuál sería como el tiempo. Mira, pues va a depender de muchos factores. Yo te diría, un paciente que está ansioso, yo no quisiera dejarlo ansioso ni 24 horas, ¿no? Yo le podría dar algo al paciente para quitarle la ansiedad en lo que él va resolviendo y en lo que él va aprendiendo todas estas herramientas. Yo no veo por qué dejar a un paciente, ya olvídate 2, 3 días, 3 semanas o 5 sesiones de una vez por semana serían 5 semanas. ¿Por qué si el paciente tiene ansiedad, no le mando algo para que esté tranquilo? Porque además va a ser mucho más fácil que un paciente aprenda las herramientas desde la tranquilidad que desde la angustia. O si está deprimido, que tiene un problema de concentración, pues le va a costar mucho más trabajo aprender todas estas herramientas porque su concentración no está al 100. Entonces, yo, por ejemplo,
Si veo que los síntomas no son graves, bueno, pues puedo, o si el paciente me dice, mira, prefiero no tomar medicamento y veo que es viable y está dispuesto a aguantarse la ansiedad un tiempo, no pasa nada. Pero creo que dejar a un paciente sufrir innecesariamente, si le puedo quitar ese sufrimiento, yo siempre le doy la opción al paciente. Okay. ¿No? O sea, como de darle su responsabilidad. Por supuesto. Y creo que todos los terapeutas, digo, yo soy psiquiatra, pero todos los terapeutas que no son psiquiatras deberían de trabajar de la mano con un psiquiatra y trabajar en conjunto. Y no es lo ves tú o lo veo yo, es lo vemos los dos, desde el día número 1. Okay. Creo que esa sería mi recomendación. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Mucho gusto. Y felicidades. Gracias. Le doy la palabra a Carlos. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días. Lo felicito por su conferencia. Tengo un paciente, precisamente tengo apenas 2 sesiones con él, que denota precisamente mucha ansiedad y que ya de antemano ha trabajado con otro terapeuta, a la par también con un psiquiatra, pero lo que me ha comentado en la segunda sesión, que fue justamente ayer, dice, ya lo determinaron. Es decir, tanto el psiquiatra como el psicólogo le van a decir, esto ya es de por vida. Su ansiedad ya no la va a poder resolver. El medicamento ya lo va a tomar de por vida. Yo veo que esos estreses, el estrés que está generando, es un estrés que viene ya de hace 20 años, ¿no? Perdón, pero que sin embargo tiene elementos de rescate, tiene elementos que por medio de las herramientas él pueda salir adelante. Es lo que apenas he notado en esta segunda sesión que he tenido. A lo que voy es esto. ¿Esto es posible? Que la persona pueda estar determinada de por vida con lo que hemos escuchado, me queda claro que no, pero por eso reitero mi pregunta. Ok, gracias y gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta extraordinariamente importante. Mira, te voy a decir mi punto de vista personal. Mi punto de vista personal es el siguiente. Para mí no hay ni una sola justificación válida, ni una, para que una persona, sea quien sea, de la edad que sea, en donde sea, para que una persona no viva contenta y tranquila, aún a pesar de las broncas. Entonces, si a un paciente no se le quita la ansiedad, solo hay una explicación. No está siendo bien tratado. Punto. La depresión se quita. Hay casos que cuestan mucho más trabajo, pero hasta el día de hoy no he tenido, y no quiero sonar pretencioso ni mucho menos, pero no he tenido ni un solo paciente al que no le hayamos podido quitar los síntomas de la depresión y o de la ansiedad. Hay pacientes que han costado mucho trabajo. Hay pacientes que efectivamente van a requerir medicamento de por vida. Y a lo mejor vale la pena entender por qué, porque esto se puede utilizar mucho para la práctica de todos ustedes. Miren, cuando hablábamos de que todas estas condiciones tienen un componente biológico, bioquímico, que de hecho es un componente genético heredado, que nosotros llamamos una predisposición, por ejemplo, a la depresión o a la ansiedad, y un componente que tiene que ver con situaciones de vida, broncas, dificultades, problemas, o como le quieran llamar, tenemos todos los ingredientes. ¿Qué es este componente? ¿Qué es esta predisposición bioquímica? Déjenme explicarlo de una forma muy simple, pero que creo que puede entenderse bien. Lo que yo heredo es una fragilidad bioquímica. Hay una sustancia en nuestro cerebro, por ejemplo, que se llama serotonina. Lo que yo heredo es un sistema de serotonina que es un sistema frágil. No es un sistema fuerte y sólido y robusto, es un sistema frágil. Entonces, cuando yo tengo broncas y dificultades y problemas que me empiezan a rebasar, lo que hacen estas broncas es que desequilibran la bioquímica y esto es lo que produce los síntomas de la depresión, de la ansiedad, etc. Si yo no heredo esta fragilidad, si yo tengo un sistema de serotonina fuerte y sólido y robusto,
No importa cuántas broncas tenga yo en la vida, no se va a desequilibrar nunca la bioquímica y nunca me voy a deprimir y nunca me va a dar un trastorno de ansiedad. Si yo heredo una gran fragilidad, con cualquier bronquita que yo tenga, se va a desequilibrar la bioquímica. Si yo heredo una fragilidad no tan grande, pues entonces necesito o broncas muy grandes o que se me junten muchas, pero tarde o temprano se va a desequilibrar. Esto es importante porque si yo tengo un paciente que con cualquier cosita, aún teniendo las herramientas, se deprime, eso quiere decir que su fragilidad bioquímica es muy grande. Tiene una bioquímica muy frágil y ese paciente probablemente va a requerir medicamento de por vida. ¿Sí hay casos así? Sí, claro. No son la mayoría, afortunadamente, ¿no? Pero sí hay muchos pacientes que tienen esta fragilidad bioquímica. Ahora, ¿qué pasa si yo soy psiquiatra y no soy psicoterapeuta? Pues entonces, ese es mi único proceder con un paciente, decirle que va a tener que tomar el medicamento de por vida. ¿Por qué? Porque no le puedo dar las herramientas, porque no soy psicoterapeuta y porque no le puedo dar esas herramientas al paciente. Por eso insisto que no podemos seguir manejando las cosas solo desde la psiquiatría o solo desde la psicología. Tenemos que trabajar ambas partes. No sé si queda contestada tu pregunta. Tiene el micrófono apagado ya no lo Bueno, encuentro. ¿Cómo andas de tiempo, Alfredo? Tú dime para... yo no tengo ninguna prisa. Yo con que llegue a dormir a mi casa. Ah, perfecto. A ver, le voy a dar la palabra a Norma, que aquí me está solicitando una pregunta. Norma. A ver. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí. Muchas gracias por la palabra. Soy Norma de Guadalajara. Yo creo que, digo, entiendo que tengo una bioquímica frágil, pero siempre me he resistido a los medicamentos psiquiátricos y he buscado siempre todas las técnicas alternativas, digamos, psicológicas, cursos, ejercicio, yoga, pero la tendencia sigue y está, o sea, hacia ver la vida como nostálgica y bueno, toda esta situación de la pandemia, pues la vivo, por supuesto, con más fragilidad. He tenido cuadros de ansiedad y sigo tratando de hacer una serie de técnicas y cosas porque me resisto, le tengo miedo a los medicamentos. En este caso, estoy escuchando que es a veces la única alternativa. Entonces, no sé si usted en Guadalajara conoce a algún psiquiatra que sea recomendable porque que para tener una opinión, aunque yo he tenido unas 3 y termino no tomándome nada. Bien. Déjame empezar al revés. Déjame empezar platicándote sobre los medicamentos, porque es cierto, mucha gente tiene un miedo, y voy a utilizar la palabra infundado a los medicamentos. Desgraciadamente, y ahí les va un dato cultural, la enfermedad más frecuente en el mundo es la ansiedad, los trastornos de ansiedad. No existe ninguna enfermedad más frecuente en el mundo que la ansiedad. La segunda enfermedad más frecuente en el mundo son los trastornos del estado de ánimo, donde está la depresión. Y la tercera enfermedad más frecuente en el mundo es el uso y abuso de sustancias, las adicciones. En cuarto lugar están los problemas cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. Pero si se fijan, las 3 enfermedades más frecuentes en el mundo son enfermedades mentales, son enfermedades emocionales. Y hay muchos mitos porque se ha abusado mucho de los medicamentos. Con esta visión de la medicina de quitar síntomas y no de resolver causas, especialmente en el área de la salud mental, esto es muy delicado, porque efectivamente existen medicamentos, algunos, de ninguna manera son todos y ni por mucho son la mayoría, que pueden generar algún tipo de dependencia cuando se utilizan a largo plazo.
o en dosis grandes. El problema no es el medicamento, el problema es el manejo irresponsable del medicamento, porque los médicos, muchos de ellos que no son psiquiatras, que también en su consultorio lo que más ven es ansiedad, recetan un tipo de medicamentos específicos que se llaman las benzodiazepinas, Tafil, Ribotril, Valium, Lexotan, etcétera, etcétera, para quitar la ansiedad, que la quitan muy bien. El problema es el abordaje. Cuando tú le dices a un paciente, tómate esto y esto te va a ayudar a estar más tranquilo, pues el paciente se lo va a tomar y va a estar súper tranquilo. Pero como no está resolviendo nada, lo único que está haciendo es quitar el síntoma. Pues en el momento que deja el medicamento reaparece el síntoma. Y además, estos medicamentos específicos sí tienen el potencial de generar adicción. Entonces, cuando ustedes vayan con un médico que les diga, mira, tienes ansiedad, tómate esto, salgan corriendo de ahí, ¿sí? Es, mira, tómate esto en lo que encontramos la causa y la resolvemos. Porque si tú te tomas el medicamento unas semanas, unos meses a dosis adecuadas, no hay riesgo de que te produzca una adicción importante. El problema es cuando uno se empieza a tomar el medicamento en forma indefinida o por tiempo indefinido. Ahí es cuando empiezan las broncas. Entonces, el otro tipo de medicamentos como los antidepresivos, no existe ningún antidepresivo que produzca adicción. Los antidepresivos ni te van a cambiar la personalidad, ni te van a traer zombie, ni te van a producir adicción, absolutamente nada. De hecho, los antidepresivos nuevos de los últimos 20, 25 años a la fecha tienen menos efectos secundarios que las aspirinas. Tiene más efectos secundarios tomar un Tylenol para el dolor de cabeza que tomar un antidepresivo para quitar la ansiedad y la depresión. Entonces, hoy en día, yo insisto, el miedo infundado a tomar medicamentos es la causa número 1 por los cuales las personas viven con ansiedad o viven con depresión. E insisto, para mí no hay ni una sola justificación válida para que una persona no viva contenta y tranquila, ni una. Entonces, esto es algo que se puede resolver, solo es cuestión de si uno se va a dar o no se va a dar la oportunidad de resolverlo. Alfredo, me están pidiendo tus datos, que quieren cómo se comunican contigo, ya, obvio, ya todo el mundo te quiere contactar. Entonces, para que pongas por ahí, cómo se contactan, cómo te refieren pacientes. Déjame subirles mi correo electrónico al chat. Ahí les va. Mi correo es alfredo@depresionyansiedad.com, para que no se compliquen. A ver, repítemelo y lo escribo. Ya lo mandé al chat, pero dice aquí privado. Sí, no, tienes que ponerle a todos. Ok. A ver, aguántame y ahorita lo pongo. Sí. Ahí está. Es doctor@alfredozuniga.com o alfredo@depresionyansiedad.com. Ahí sí, perfecto. Gracias. Entonces ahí están en el chat los datos del doctor para que se comuniquen con él. Ahora, Katia, te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes. Maravillosa su conferencia. Un poco de lo que están hablando antes, creo que urge quitar estigmas a la salud mental y emocional, ¿no? Creo que nadie dejaríamos a ningún ser querido ni a nosotros mismos vivir con una pierna rota o con un problema de gastritis, y creo que es lo mismo en la salud mental y emocional, y lo felicito que sea tan abierto a combinar estrategias. Mi pregunta es si ha visto algún tipo de relación entre ansiedad o depresión y alimentación, algún tipo de alimentación que favorezca o que genere más ansiedad o alimentación. Mira, no hay nada que esté científicamente demostrado en forma útil. Mira, hay muchos estudios que demuestran que ciertos alimentos favorecen
Pero esto no tiene ninguna relevancia útil, práctica, real. Déjame ponerte una comparación. Es como la persona que va al cine y se sienta en la primera fila para ver la película antes que los demás. Las leyes de la física dicen que efectivamente ve la película antes que los demás, porque de la pantalla la luz va a incidir primero en su retina y después en la retina del de atrás y así sucesivamente. Entonces el que se sienta en la última fila va a ver la película al último. Pero no tiene ninguna relevancia clínica, no tiene ninguna significancia que haga una diferencia o no. Y lo mismo pasa todavía el día de hoy con los alimentos. Hay muchas teorías de que si tú combinas ciertos alimentos, eso... la verdad es que no es cierto. Toda la bioquímica cerebral está regulada por el cuerpo y el cuerpo tiene la capacidad de fabricar las proteínas que requiere y los neurotransmisores que requiere y etcétera, etcétera. Ahora, en un caso de desnutrición sí hay un problema, porque entonces el cuerpo no tiene los elementos suficientes para fabricar ese tipo de sustancias que requiere, como los neurotransmisores. Pero el que tú des más materia prima con la que se fabrica el neurotransmisor, eso no necesariamente significa que va a haber mejor neurotransmisor o más neurotransmisor. Entonces, con que llevemos una dieta balanceada es más que suficiente para garantizar que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular y de fabricar lo que necesita. Todo esto de que cierto tipo de alimentos y demás son cuestiones más que tienen que ver con la medicina alternativa que con la medicina científica alopática. No digo que esté mal, ¿no? Simplemente yo no conozco mucho de medicina alternativa, entonces prefiero no opinar al respecto. Pero desde el punto de vista de lo que estudiamos nosotros, no hay nada que diga que con un tipo de alimentación disminuyes el riesgo de depresión o de ansiedad o de estrés, ni nada. Lo que sí es que si no estoy comiendo bien, si estoy con desnutrición, entonces sí puede haber problemas importantes. Gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Levanten la manita. Les recuerdo igual que la plática queda grabada y va a estar por la tarde en el canal de YouTube de Sentido Existencial, por si no tuvieron la oportunidad de verla desde el principio, ahí la pueden ver completa. Margot, Moni, perdón, discúlpame. Sí, no, a ver, perdón. Margot. Ya va, Margotita. Ve quitando el bloqueo a tu micrófono, por favor. María del Carmen Rábago, buenísima, gracias. Hay muchos agradecimientos, doctor. Muchas felicitaciones, mucho reconocimiento. Margotita, quita, tiene bloqueado tu micrófono. Ya lo quité. Ok. Hola, Alfredo, yo fui alumna tuya hace muchísimos años, allá en el Rosedal, todavía, ¿cómo ves? Entonces, me acuerdo mucho de ti, me encantó tu plática, me encantó o sea, como que tiene uno muchas ideas de lo que es el estrés, pero tú lo has dicho con tanta precisión y tanta claridad y tan sintetizado, que bueno, me ha encantado, Alfredo. Y precisamente para te quiero preguntar, porque a mí me han dicho que el cortisol es la hormona del estrés. Sin embargo, fíjate que a mí me bajó el cortisol al 0.8 y yo sentía que me estaba muriendo. O sea, el estrés, pues el estrés estaba porque yo sentía que me estaba muriendo, pero ¿qué relación tiene? Nunca he podido encontrar una respuesta que me satisfaga. ¿Qué relación tiene el cortisol con el estrés? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me bajó el cortisol hasta el 0.08? No me lo creían, no me creen que el cortisol se baja también. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Eso es lo que te quería preguntar, Alfredo. Bien, mira. El estrés, siempre que yo entro en una situación de riesgo, de peligro, siempre que tengo un estímulo que considero amenazante, se liberan dos sustancias, adrenalina y cortisol. La adrenalina y el cortisol se producen en unas pequeñas glándulas que están encima de los riñones y que se llaman glándulas suprarrenales, que quiere decir por encima de los riñones. Es como si los riñones tuvieran una gorrita, esas son las glándulas suprarrenales, y ahí se libera a la sangre adrenalina y cortisol. El cortisol es una sustancia
que bioquímicamente es un antiinflamatorio muy potente y hace sentido. Recordemos que las situaciones de urgencia o de emergencia eran cuando el ser humano se tenía que pelear con su comida, ¿sí? Entonces era frecuente que hubiera golpes, que hubiera heridas, y el cortisol circulando en sangre hacía que si yo tengo un golpe o una herida durante esta situación de enfrentar o huir del peligro, pues esta herida se desinflame y no me incapacite en el momento. Por otro lado, el cortisol evita que se coagule la sangre. Favorece que se coagule la sangre, porque si yo tengo una cortada, necesito que mi sangre se pueda coagular rápido para tapar esa herida y que yo no siga sangrando. Además, el cortisol disminuye las defensas momentáneamente. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad autoinmune en donde sus propias defensas están atacando a las células del cuerpo, se le da a la persona cortisona, que es una molécula idéntica a la del cortisol. La cortisona hace que las defensas bajen para que las células de defensa de tu cuerpo estén un poco disminuidas y que no ataques a tu propio cuerpo. O cuando te ponen un trasplante de algún órgano, te dan cortisona para bajar tus defensas y que tus defensas no ataquen al órgano que acabas de recibir. Esto explica el por qué el cortisol hace que las personas que viven estresadas en donde lo normal es que vemos niveles altos de cortisol, tengan las defensas bajas y entonces se enferman más fácil. Todo el mundo sabe que cuando uno está estresado, bajan las defensas y es precisamente por el cortisol. El hecho de que baje el cortisol en una situación de estrés y especialmente de estrés crónico me parece extraordinariamente raro y yo creo que no tiene nada que ver con los mecanismos de estrés. Yo más bien buscaría ver si el funcionamiento de las glándulas suprarrenales es adecuado. ¿Por qué? Porque yo esperaría siempre encontrar el cortisol elevado, no disminuido en una persona estresada. Entonces, esto a mí, lo primero que me haría pensar es que a lo mejor hay algo que está interfiriendo con el funcionamiento adecuado de las glándulas suprarrenales. Pero bueno, esto se hace pidiendo pruebas de cortisol en reposo, haciendo varias para ver si varía en situaciones de estrés o para ver si siempre está constantemente bajo o si en las situaciones de estrés sube y luego baja mucho, porque eso nos podría dar una pista de por dónde va. No hay nada que tenga que ver con el estrés que explique que el cortisol baje, nada. Hay que buscarle por otro lado los mecanismos del cuerpo para manejar el cortisol. Esos son los que pudieran estar afectados de alguna manera. Ok, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Okay. Alfredo, de verdad te queremos agradecer por haber estado aquí el día de hoy, muy claro. Por lo menos yo aprendí muchas cosas y por lo que dicen en el chat, la gente está agradecidísima contigo por todos tus conocimientos y esto de compartirnos, ¿no? También están pidiendo a ver si te animas a darnos un taller. A ver, luego te contactamos a ver si te animas. Bueno, con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que pues son temas que ahorita son importantes y son útiles porque pues yo lo que más estoy viendo ahorita es precisamente estrés, ¿no? Estrés que además ya se está convirtiendo en depresión o estrés que se está convirtiendo en ansiedad. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no se manejó en su momento de la forma adecuada y si uno lo deja avanzar, pues esto tiende a empeorar. Entonces, como el estresor no se va a quitar solito ni se va a quitar de un día para otro, el COVID llegó para quedarse, pues más vale que tengamos las herramientas para aprender a manejar nuestro estrés, ¿no? Creo que de eso se trata y si es necesario, pues dar una ayudadita con medicamento porque ya no estoy durmiendo, porque tengo gastritis, porque tengo colitis, porque estoy deprimido, porque tengo ataques de pánico, porque estoy súper obsesivo por todas estas cosas. Bueno, pues ahí están los tratamientos. Acérquense a buscar tratamientos. Díganle a toda la gente que convive con ustedes que no tiene uno por qué vivir estresado y mucho menos tiene uno por qué vivir ansioso o deprimido, ¿no?
Afortunadamente, insisto, estas cosas se pueden resolver y los síntomas se pueden quitar al 100% con un tratamiento adecuado que implica forzosamente un tratamiento multidisciplinario. Claro. Olga, Bogi, últimas palabras. Nada más una pregunta, Alfredo. ¿Estás dando consultas online? Porque tenemos mucha gente de fuera que también está preguntando. Sí, estoy dando consultas online y estoy dando consultas también en el consultorio. Déjenme, les anoto el teléfono donde si a alguien le interesa, puedan hacer cita. Bueno, de todas maneras, en lo que el doctor anota, pues lo ideal es la vida con los medicamentos naturales, los neurotransmisores que produce el organismo. Acordémonos y mucho cuidado con estar medicando, mandando terapeutas, psicólogos, profesionales que no tenemos función farmacológicamente la tienen los médicos y como el doctor ya dejó en claro, los médicos psiquiatras. Pues los neurotransmisores